Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren Mahai Inguru Berri batera. Ertzainak taldearen abestiak zioen bezalaze, Euskadin rock and rollak ez du dirurik emanen. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy para hablar, no sé, la verdad, de qué vamos a hablar, pero seguro que de cosas interesantes, porque el título que nos pone sobre la mesa Eusko Ikaskuntza es ¿qué fue de la movida gasteiztarra? Hablaremos de música con personas muy relacionadas con la música que se realiza aquí y que se realizó aquí en Vitoria-Gasteiz, Euskal Herria, como quieran. Para eso, tres invitados. Elena López Aguirre. Elena, compañera de esta casa, colaboradora. Elena, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, ¿estuviste en Potato? Pues sí. Pues sí. ¿Cuántos años? Pues yo estuve desde el 85 hasta el 88. 3 años, sí, 4. Sí. ¿Intensos? Muy intensos, tan intensos que, o sea, no sé cómo decirte, no los disfruté, o sea, porque no sé cómo decirte, yo, no sé, me pilló así un poco y la verdad es que no los pude disfrutar, ¿no? Porque el agobio en el escenario y todas esas cosas, ¿no? Y tal, o sea, realmente no lo llegué a disfrutar, ¿no? O sea, ahora creo que si ahora me pusiera a tocar, disfrutaría de verdad y no sé, estaría mucho más así, ¿no? Pero bueno, muchas veces las cosas son así, no pasan y las vives, mientras las estás viviendo casi no las disfrutas y luego es cuando las recuerdas y tal, ¿no? Tu relación con la música, aparte de los escenarios, posteriormente te hemos conocido por publicaciones junto a nuestro compañero Pedro Espinosa del Chistu a la Telecaster o Ertzainak, la confesión radical. ¿Esa es la relación actual con el mundo de la música? Hombre, yo al ser periodista, pues no sé, y nunca haber tenido un trabajo fijo, pues no sé, me especialicé un poco en lo que me gustaba, ¿no? Entonces, pues también vi que no había referencias, ¿no? Porque referencias es una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? No había referencias, podríamos decir, o españolas o vascas o latinas, podríamos decir, respecto a la cultura del rock y todo esto, pero sí había muchas referencias anglosajonas y muchos libros y tal, y entonces, no sé, yo siempre que se hablaba de rock, pues se hablaba de, no sé cómo decirte, de todos los referentes, pero anglosajones y tal, y entonces yo quería que tener nuestros propios referentes. Aquí no se hacía historia, aquí no se sabía nada, o sea, quiero decir, todo lo que los artículos que salían en periódicos o en revistas eran relativos a Estados Unidos o Inglaterra o Londres y tal, pero no relativos a Madrid o a Bilbao ¿entiendes? O sea, sobre eso no se sabía nada y lo tenías aquí al lado, ¿no? Y eso es un poco lo que yo, mal que bien, ¿no? Porque creo que hay gente que sabe mucho más que yo, ¿no? También en esto pasa a veces que no, uno es el divulgador y otros son los sabios, ¿no? Que a lo mejor no escriben las cosas, ¿no? Repasas en este libro del Chistu a la Telecaster la música en Euskal Herria, ¿desde cuándo? O sea, esto fue, se llama crónica, o sea, no es una historia, ¿no? Ya me acuerdo que Iñaki Zarata me pegó un palo y me dijo, o sea, no tiene índice onomástico, no sé cómo decirte, es una cosa que yo quería hacer, ¿no? Yo había estado colaborando en la prensa, mucho haciendo trabajo de campo, pues en Egin y tal, y cubriendo todos los grupos que había aquí, grupos pues que acababan igual de salir. Entonces yo quería hacer algo, no sé cómo decirte, un poco explayarme a mi gusto, no someterme al guión de decir, pues hay que hablar de este grupo porque es el que sale o pues el que toca y tal, sino yo escribir lo que me diera la gana sobre lo que me diera la gana, quiero decir, bueno, dentro de mis gustos musicales y un poco siguiendo la historia, ¿no? A través del Muscaria sobre todo y tal, y entonces es una crónica, ¿no? Por eso no le quise poner historia porque me parecía muy contundente. Y bueno, tiene sus fallos y tal. La verdad es que es un libro muy nombrado, podríamos decir, pero porque tampoco hay muchos más, ¿no? Por eso que te digo, ¿no? De que si te pones a mirar las bibliografías extranjeras, pues hay mogollón de libros, ¿no? Pero aquí no. ¿Pero desde qué año? Bueno, pues eso, ¿desde qué año? Pues hombre, yo abro el libro un poco desde el año 80,
pero no trato la parte anterior que por ejemplo ya estaba tratada y que ya la trata Paco Aristi en su libro, que es un libro que me parece fabuloso. Y entonces yo, pues no sé, porque quise empezar ahí, me pareció que Rupert traía una nueva sonoridad, me pareció que el año 80 era una fecha muy importante, ¿no? Como que era el pasado y el futuro. Rupert Ordorica. Sí, Rupert Ordorica. Y en el año 80 me pareció que era cuando él publica su primer disco, es un poco donde yo empecé, ¿no? Debería de haber empezado desde el principio, ¿no? Pero empecé ahí. Ahora sí lo haría, lo empezaría desde el principio, desde Soroak y desde otros grupos anteriores, ¿no? De los años 50 incluso, ¿no? Y todo lo que son los grupos que hubo aquí en los 60, que hubo muchísimos. ¿Qué relación está teniendo este libro y todo el trabajo realizado con una actividad que estáis llevando a cabo en los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz? Bueno, pues es que en los centros cívicos hay una cosa que se llama cursos culturales, ¿no? Y entonces, pues nos propusieron, ¿no?, hacer una historia. Ellos fueron los que propusieron, ¿no? Nos propusieron hacer una historia del rock, ¿no? Del rock vasco, tanto del rock vasco como del rock en general. Entonces se ofertó y finalmente ha salido, porque estos cursos culturales en principio parece que están, bueno, hasta ahora han estado un poco orientados hacia gente adulta, o sea, adulta me refiero, quiero decir, ya gente pues igual de 50 a 60 años, y claro, la historia del rock vasco pues no. Entonces ellos lo que quieren ahora es coger otro segmento de población y bueno, por fin ha salido, ¿no? Y la verdad que pienso que es una cosa interesante, ¿no? ¿Con qué asistencia? ¿Jóvenes de 20, de 30, de 40, de 50? ¿De cuántos son los jóvenes? Pues no, o sea, allí hemos tenido desde 17 años hasta 50. Más invitados para hablar de qué fue la movida gasteiztarra, para hablar de música, para hablar de rock radical vasco. Os preguntaré sobre la etiqueta, cómo no. Gari es cantante del grupo Ertzaina, que y ahora en solitario, trabajando, y hombre que sigue en los escenarios. Gari, Gabón, muy buenas noches. Gabón, soy. Bueno, sigues con tu experiencia en solitario y desde luego un hombre que no ha dejado la música, o en algún momento, en algún periodo te has tomado el descanso. Si no, ya no sé cuántos años llevas sobre los escenarios, pero creo que te acercarás a los 20, si no los has superado ya. Más de 20. Más de 20, sí. ¿Has tenido algún periodo que lo has dejado? ¿Has necesitado paz absoluta? Sí, pero no porque necesite paz, o simplemente pues porque circunstancias de la vida. Sí. Circunstancias de la vida que uno le hacen parar. Has dicho Soroak, Shoshoa, que era Elena. No creo que te referías a la compañía que había antes de Elkar, ¿no? No, pues Soroak no sé yo lo que es. Soroak, el grupo, Soroak. Claro, idea. Es que claro, indagando ahí joven. En el neolítico del rock vasco, pues están los Soroak, que eran unos locos. Es que te he entendido Soroak y será Shoshoak. No, Shoshoak, que por compañía. cierto, hago un inciso, en la feria que ha habido ahora del disco y el libro, los discos de Shoshoak están cotizadísimos, o sea, porque eran buenísimos. Vinilo. En vinilo. El primero de Rupert estuvo grabado en Shoshoak, era de la casa de Shoshoak, y están cotizadísimos. Yo creo que todos esos masters ya no existen ya. Se los llevó, creo que se los llevó las inundaciones de... Ya. Voy a relacionar toda esta historia con el espacio físico que ocupabais pues hace ya unos años, con Vitoria-Gasteiz. ¿Cuándo llegas a Vitoria, Gari? ¿En qué año? Creo que tenía, pues no sé si eran 19 años. 19 años. Sí. Por lo tanto, ya joven y con ciertas ideas claras. Y con primeros pinitos en la música. Sí, pero bueno. Con ciertas ideas. Hombre, habíamos coincidido en un concierto, mi banda y Ertzainak, en Oñate, creo. Te puedo contar todo esto gracias a la colaboración de Roberto Mosso. Yo creo que él fue quien un poco me ponía y en el último libro sobre todo, que me lo pasó un poco sobre los antecedentes de fechas, de cómo surgió. Que ordenó la vida. Yo lo que sí te voy a decir una cosa, igual que ha dicho Elena, aquella época cuando ella tocaba en Potato y tal, que no recuerda, que no disfruto, a mí me ocurre lo mismo, ¿no? Yo un montón de datos no me acuerdo. Pero la sí mayoría que de los datos no me acuerdo. Que en un concierto Oñate
coincide la banda en la que estabas. Sí, pero Artzañak. muy difusamente. Fueron épocas en las que vivíamos a demasiada velocidad, en las que pasaban demasiadas cosas, no solo relacionadas con la música, sino que eran muchas más cosas que la música. Pero, entonces, Oñati, ¿qué año sería, más o menos? Pues ni idea. 19 tú, nos has dicho 19 no, cuando vienes a Vitoria. 19 igual, no sé. Pues un año menos, 18 años. ¿Y en qué año nos sitúas? Ni idea, que no sé. Pero Que no, resta. pues serán los 80, Los 80. Ahí andarán. Ajá. Champi era de Legazpia, tocaba ya en Artzañak, y aquí Artzañak tenía un cantante, hubo problemas en la banda, entonces me vine directamente Sí que a no has cantar. hecho la reflexión estos días de ¿dónde estaba yo el 23F? Porque estamos hablando del 81. No, ni idea. He escuchado en la radio como, pues yo me acuerdo que ese día tal y cual, pues yo qué sé, ese día, ¿dónde estaría? Ni idea. No sé si se acuerda Juan Ibarrondo dónde estaba el 23F de 1981. Yo era muy pequeño en el 23F. no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, me acuerdo así vagamente que, bueno, en casa de mis padres, que vino un amigo que estaba metido en política en aquella época y, bueno, se fue de su casa y vino a la nuestra a refugiarse y alguna cosa así, pero vamos, no especialmente. Yo todavía era muy, como digo, muy pequeño y no estaba metido en nada, o sea que no me afectó así a nivel personal, especialmente el 23F, ¿no? Me viene bien la fecha por aquello de que en 1981 se empieza a respirar algo de lo que luego vimos en Vitoria-Gasteiz, o todavía estaba la cosa sin iniciar prácticamente, Elena. En esos años todavía hay como un vacío, ¿no?, que Rupert se refiere cuando él publica su disco en el año 80, porque el periodo anterior desde Camairu y que empiezan en el 66, pero que a la muerte de Franco como que se redobla otra vez en el 76 y tal, que eso ya es bestial, por ejemplo, que está Urco y vende 80.000 discos y tal, ¿no? Entonces eso se agota. En los años 80 se agota, pero todavía no ha empezado, podríamos decir, el punk, que fue lo que arrastró todo lo demás, ¿no? O sea, sí había empezado porque a lo mejor había alguna bandita, ¿no? Entonces, pero lo que es el movimiento ese, yo pienso que fue en torno al 83. Fue cuando 83. empezó a revolucionarse todo, y se revolucionó muchísimo, ¿no? O sea, ya con los socialistas. Bueno, pero yo intento situar dentro de la historia del contexto del momento. Ya después del Mundial, después de Naranjito y después de los socialistas, en el 83. Y algún momento la visita del Papa. Sí, a Loyola. Mira cómo te acuerdas, Gary. Porque hicimos una canción. Bueno, pues es una referencia también, ¿no? Las referencias que se hacían a la Iglesia, que yo creo que hay grupos todavía que las hacen. Hombre, imagínate las procesiones ateas, ¿verdad? De aquellos años también aquí. Yo tengo una imagen clavada, a pesar de que tengo algún año menos que vosotros, pero sí que tengo la imagen clavada de la Cuesta de San Vicente en aquella procesión. Una de ellas, por lo menos que yo pude ver, era impactante en la Vitoria. Aquel día no era un día de lluvia, no era un día triste, era un día de Semana Santa, el que yo tengo en el recuerdo en la Cuesta de San Vicente, con sol, calor incluso para ser Semana Santa de Vitoria-Gasteiz. La imagen era impresionante. Miles de personas quemando cruces. Sin embargo, sí, hoy en día cuesta creer aquello. Y no sé si lo veis de otra manera diferente. Yo creo que el Gary lo ha explicado bien, porque muchas veces es un ataque directo a los sentimientos de las personas, ¿no? Que no cruces. Bueno, ya sé que no tenéis responsabilidad sobre aquellas profesiones ateas. Yo creo que la imagen es dura. Que lo ha explicado muy bien Gary cuando dice que aquello no fue solo música, pues eran más cosas, ¿no? Y no se podía además separar la música del otro, porque yo creo que iba todo muy unido, eran nuestras vidas, era una manera de expresión, una manera de eso de que lo queríamos cambiar todo, ¿no? La pareja, queríamos cambiar, no sé, hasta la geografía, ¿no? Todo un poco. Y había que atacar a los sentimientos de algunas personas, o era atacar a la jerarquía eclesiástica. Era atacar, por supuesto, a la jerarquía eclesiástica y tocar los cojones. Era atacar a todo. Tocar los cojones a la que nos habían estado tocando durante todo el franquismo a nosotros ellos, y yo creo que no estuvo mal que nosotros pues nos tomáramos una pequeña venganza, ¿no? Como dice alguna otra canción.
Vinieron muchas personas, incluso de fuera de Vitoria, a aquella manifestación. No sé cuántas fueron. Sí, hubo una especie de turismo alternativo durante unos años en Vitoria, ¿verdad? Sí. En Semana Santa, que ahora Vitoria se queda vacía, pues en Semana Santa había un mogollón de personas. Que además yo creo que fue la ciudad núcleo, centro en Euskadi de todo eso, ¿no? Yo creo que no solo era... Es que en Bilbao, por ejemplo, no había nada. En Donosti... Pero yo recuerdo... Hombre, no había nada. A ver, había cosas, ¿no? Pero no era... Había cosas igual musicales. En Donosti teníamos lo que era la movida donostiarra, tal y cual, ¿no? Una serie de grupos. En Bilbao sí había ciertas cosas también, pero es que aquí un poco eso, ¿no? Volviendo a lo mismo, no solo era música, era mucho más. Yo recuerdo incluso italianos, personas llegadas sí, de... venía gente de muchos sitios, sí. ¿Alrededor de Alavedi o no? ¿Alavedi fue motor de aquello también? ¿No me vas a presentar, Ismael? Pues sí, Juan Ibarrondo Alavedi, por ejemplo. Alavedi, colaborador de Alavedi durante muchos años. Y mira, cosas tan serias pone como estudió psicología en la Facultad de Zorroaga de San Sebastián. Y primera novela, Vivos, Muertos y Viajeros. Recrea la década de los 80 en Vitoria-Gasteiz. Presentado Juan. Muchas gracias, Ismael. Son 5.000. ¿Qué me preguntabas? Pues ahora me has hecho perder un poco el hilo. Alavedi. En toda esta historia. Fue una parte, yo creo, que tuvo importancia, ¿no? Pues fue la música mucho, desde luego, la droga. Yo creo que también alrededor de los cascos viejos, no solo en Gasteiz, también en Iruña, también en Bayona y en otros lugares, ¿no? Pero en Donosti lo decía Gary. En Donosti menos, ¿no? Donosti Ñoña. Pero sí, pues sí. Pero también, pero sí en otros pueblos de Guipúzcoa como Rentería. Yo recuerdo, por ejemplo, también, bueno, sobre todo yo me acuerdo mucho de los de Rente, pero también Arrasate, pues sí que había un ambiente que podía ser similar a lo que podía haber en Gasteiz, ¿no? En ese sentido, y las radios libres fueron una expresión, bueno, con las diferencias de cada sitio, ¿no? Y las radios libres fueron una expresión también que se dieron en toda Euskal Herria, como se daban en otros lugares también del Estado español y de Europa, pero no se os que eran parte de la Juan, de aquella movida, que por cierto la etiqueta de movida no me gusta nada, me parece que denota muy poca imaginación, porque es copiarlo de la movida madrileña y trasladarla aquí la movida de Gasteiz, que digo, como fue un movimiento, diría yo, más bien que una movida, un movimiento con unas características no solo musicales sino también políticas, personales, vivenciales y desde luego no una movida musical en el sentido que fue la de Madrid, pienso yo, Juan, no se os fue la mano en algún sentido porque ojo, no estoy relacionando lo que estamos hablando ni ninguna de las personas con un hecho que voy a recordar en absoluto, eso que quede bien claro, pero también uno recuerda ataques a la Virgen Blanca, por ejemplo, en Vitoria. ¿Qué va? Eso es mentira, hombre, te estás inventando. No puede ser. No lo sé, ¿queréis que conteste yo? Yo no sé. Yo pienso que fue un soplo de aire fresco. Tú ten en cuenta, Vitoria es una ciudad conservadora, una ciudad muy pacata, una ciudad donde nunca pasa nada, muy aburrida, como se está volviendo ahora, en cierta manera. También estamos quizá volviendo a aquello. Con otra, nunca se repite la historia, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que aquello fue pues un soplo de aire fresco que vino muy bien a la ciudad. Sacudió el polvo de esta alfombra vieja que era Gasteiz, que era Vitoria en aquel momento, ¿no? Yo no tengo... Se nos fue la mano, depende en qué sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema de la droga sí que considero que fuimos bastante irresponsables con nuestros cuerpos, nosotros mismos con nuestros cuerpos. Por lo de la Virgen y las procesiones ateas, no lo considero, Como he dicho antes, yo creo que los que se habían pasado durante 40 años habían sido ellos, la jerarquía católica, la jerarquía eclesiástica que nos había negado poder disfrutar de nuestra sexualidad, por ejemplo, la de nuestros padres me refiero, ¿no? Y entre otras muchas cosas. Nosotros quisimos romper con eso y lo hicimos con sentido del humor, fundamentalmente. Lo hicimos riéndonos de ello, como nos reíamos también de un cierto nacionalismo conservador también. ¿Y Juan es vitoriano de toda la vida? Yo soy vitoriano de toda la vida, sí señor, de muchas generaciones. Yo creo de todas maneras que todos aquellos excesos han pasado factura. Eso sí. Pero sí creo, de todas maneras... Pero más en el sentido personal que político, ¿no? Yo sí creo que en un principio, sobre todo, sí tiene que ver, aunque no nos guste el término movida, o llámale como quiera, pero lo que ocurría en Madrid prácticamente, ese aglutinar
artístico, de músicos, de radios libres, de cómics, es que no era solo música, era un montón de cosas. Eso solo ocurría aquí en Vitoria, en Euskadi al principio. Luego sí se fue, como tú has dicho, diversificando si quieres, pero en un principio eso solo ocurría en Vitoria. Bueno, Quiero decir, yo he vivido... Iruña también tuvo un momento... Yo he vivido bueno, siempre, en todas las ciudades un poco, Iruña menos, ¿no? Pero un poco Vizcaya, Guipúzcoa, luego Álava... Y yo solo conocí eso aquí, es que no había otro sitio. Luego sí se fue diversificando, y eso ocurría en Madrid también, no ocurría en Barcelona, no ocurría en Málaga ni en Sevilla, solo ocurrió en Madrid, y ocurrió en cierta manera con otro ámbito igual, en otro ámbito Galicia, diferente, en Vigo, Vigo. efectivamente, y en Vitoria no ocurrió en ningún sitio más. Hombre, luego ocurrió, efectivamente, venía todo un poco de Londres, sí, ¿no? Sí, sí. Pues pero ¿cómo aquí, lo hicisteis en una ciudad tan complicada para todo? porque eso era una ciudad pacata, como Es una ciudad de aluvión, ciudad abierta. Vitoria es ciudad abierta. O sea, creo que Vitoria es una ciudad en la que hay gente de muchos sitios, y eso es lo que yo creo que también lo posibilitó. Se juntó lo local con el Alto Deva y otras personas llegadas de otros puntos del estado. Gente. Es un cóctel, Es un cóctel de gente, y eso ya sabes que siempre la diversidad y tal te trae, pues eso, movimiento, y yo pienso que, y además eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen otros no, que venían aquí, veían pues como eso, que aquí se movía mucho, la marcha que había en Vitoria, ¿no? Marcha de bares y de hasta las tantas, de lunes a domingo. O sea, y pues eso lo había aquí, sí, eso efectivamente era así, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Yo recuerdo por toda la gente que vino, por ejemplo, a euskaldunizar aquí, ¿no? Y se puso a dar clases en AEK, luego en ICA, ¿no? Cuando fue la escisión. Esa gente, bueno, pues nosotros tuvimos un contacto con ellos, la gente que éramos de aquí de Gasteiz. Y luego había un precedente político que yo creo, me parece que me toca a mí hablar un poquito más de la política, ¿no? Ya que Elena y Hilari pueden hablar más de la política en sentido general, no partidario, que nosotros éramos antipartido. Del estado de las cosas. Lo que te quería decir, que aparte de eso también teníamos un precedente político que era el 3 de marzo, ¿no? Y el movimiento asambleario que surge alrededor de aquella fecha luctuosa, ¿no? En Gasteiz, que yo creo que es nuestro, digamos, referente político principal de aquella movida a nivel política, ¿eh? Me refiero a lo que fue Alabedia, a lo que fue el colectivo Resiste, los grupos hijos de aquellos obreros. Hijos de aquellos obreros. Sí, yo creo que en esa canción la Polla Record lo define muy bien, ¿no? Somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, o somos los nietos de los que perdieron la guerra civil, ¿no? Creo que esa frase fue afortunada para relatar lo que pasaba desde ese punto de vista, digamos, político, entre comillas, la generación que nos tocó vivir aquí en los 80 y los 90, ¿no? Curiosamente, no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de muchos grupos, Elena. Estamos hablando, por citar algunos, y seguramente que no recuerdo a los que no han trascendido, pero seguro que estaban ahí también: Cicatriz, La Polla, Potato, Ertzainak, Corroscada. ¿Cómo en un lugar tan reducido tantos grupos? Porque esto era la Atenas del Norte. Así se le llamaba antes. ¿Pero no se reunía la Caidato? ¿En qué espacio físico? En el Casco Viejo. ¿Y en algún lugar concreto del Casco Viejo? Como en todos los cascos viejos del mundo. ¿En el primer cantón de la Cuchi, o dónde era principalmente? Bueno, no sé, no sabría decirte. Eso lo explicaba muy bien Zavala también en el libro del China. Pues bueno, donde empezaron los bares de música, pues empezó la Zapa, que fueron el Posta, bueno, no sé, es que es un poco antropología, ¿no? Pero pues eso fue con los bares de música en sitios como los cascos viejos, que aparte de que están en el centro de las ciudades, son más baratos los alquileres. Entonces, pues por ejemplo, eso en el Oquendo se vio muy bien cómo se produjo allí el recambio generacional, ¿entiendes? O sea, era un bar de viejos, bueno, quiero decir, no normal, que estaban allí jugando al mus, y de repente, y lo llevaban los padres, y de repente los jóvenes fueron mezclándose con los viejos. Yo creo que ya los viejos empezaron a marchar, y cuando empezaron a poner a los clases y tal, dijeron esto. Los padres dejaron ya de la barra, allá la madre. Que convivíamos, sí, bueno, lo hubo, pero claro, además, como la juventud ya sabes que empuja. Vieron que el futuro era peligroso. La juventud empuja y tal, la madre se metió en la cocina, creo, y entonces ya los hijos tomaron el bar y se pusieron a pinchar Bueno, hubo convivencia entre bares de personas más mayores y jóvenes. El 7 seguía, ¿no? Sí. El 7 de Menoyo. Sí, seguía.
Yo creo, viéndolo desde un punto de vista un poco más general, yo creo que eso sucede en muchos lugares con los cascos viejos, que bueno, pues las clases altas o las burguesías de las ciudades abandonan el casco viejo como lugar de residencia, se marginalizan esos cascos viejos, pues no tienen servicios buenos, hay un comercio muy cutre, muy de primera necesidad y ya muy en decadencia, la población es muy anciana, pero pues a los otros sectores, digamos, automarginados, por decirlo de alguna manera, de juventud, también estudiantes, y pues empieza a entrar ahí en esos cascos viejos a cubrir ese hueco que había dejado esas poblaciones pues más pudientes que los habían abandonado, y entonces yo creo que eso es una cosa importante para explicar lo que sucede. Gary, pero había que ensayar, había que crear, había que tocar, había que rolar, y para ti el casco viejo, pues no sé, no estabas todo el día en el casco viejo. ¿Al casco viejo qué significaba para ti el casco viejo? ¿Era un lugar de encuentro o era un lugar donde se creaban las canciones? ¿Qué era aquel espacio físico? Era donde estaba la vida, yo creo, ¿no? Hombre, nuestro plan en aquella época solía ser ensayar todo el día y luego pasar todo el resto de horas en el casco viejo. Pero sobre todo era donde nos juntábamos todos. Recuerdo, has citado el Oquendo, ¿no? El Oquendo era, por decirlo de alguna manera, nuestro cuartel general también. Era donde nos juntábamos allí. Pues del Oquendo habrán salido, por ejemplo, pues portadas de disco, de Ertzainak. Habrán salido seguramente ideas para carteles de ciertas procesiones o de ciertos cómics o de bueno, allí, ¿no? En todo ese tipo de bares no solo salía de todo, salían ideas para hacer una marcha anti o atea, una marcha no sé qué, o para hacer un concierto no sé cuál en la Plaza del Machete, o salían mil cosas. Y allí se tocó bastante en sitios que ahora te pueden parecer inverosímiles, ¿no? Pues se tocó, los China y Cicatriz tocaron en el Bodegón, se tocó en todos los bares, no solo en el Bodegón, todas las medidas, en el Chanchico, pero bares todas que las medidas de seguridad cubiertas. Sí, claro. Todas. Hombre, y es más, hacíamos, por ejemplo, eso sí recuerdo, tocar en el Arrietxea, acabar, y toda la gente coger el material y llevarlo al bodegón. Sí. Y hacer otro pase en el bodegón, ¿no? Los Zika andaban así también. Todos, la polla, todos. ¿Erais un círculo abierto o cerrado? No sé. Era la parte, ¿no? La vasca se llamaba. Te quiero decir, Elena. Era una tribu. Aparezco yo. Una tribu. Y me recibís con una los brazos iguales, abiertos. ¿no? Os preguntabais, ¿y este quién es? Éramos una secta todos, No, yo más que tribu porque una ese secta. quién es, pues ese resulta que era amigo, primo o hermano de aquel, del otro, y entonces ya quedaba englobado dentro de la vasca, Sí. que se llama. Sí, no nos fiábamos de cualquiera, eso es verdad, ¿no? Y había Pero ciertos recelos, pero por otro lado sí que éramos abiertos, era familiar, ¿no? o amigo, hermano. Tenías que tener como dicen las sociedades secretas, pues alguien que te inicie, ¿no? En la vasca. Si no, era difícil entrar, ¿eh? Yo creo que era más secta, A mí siempre me ha dado esa impresión más de lo que pasa que era así y tenía que ser así. Y erais unas decenas, unos cientos de personas en el núcleo duro. Es difícil de cuantificar, no lo sé. Hombre, de hecho, cuando hay momentos de crisis así, cuando empiezan a cerrar los bares de la Zapa, que se hacen manifestaciones que van miles de personas, En ese momento yo creo que además era la crisis de los partidos, ningún partido era capaz de movilizar tanto como movilizábamos cuatro locos, en una Recuerda, atea ¿por qué se cierran los bares de la Zapa? Bueno, pues fundamentalmente por problemas de ruidos con los vecinos. Y yo además me tocó vivirlo. Yo fui tabernero antes que fraile, antes que librero. Yo tuve el bar San Roque, un bar muy emblemático de aquella época, y fue uno de esos que cerró el ayuntamiento, en nuestro caso, pues por problemas de denuncias de ruidos. Ten en cuenta que no teníamos un duro, no teníamos dinero para insonizar aquello. Era un planteamiento distinto. Y luego, pues yo creo que también a nivel de el ambiente que se generaba alrededor de esos bares molestaba al ayuntamiento, ¿no? Había otros bares que montaban también mucho escándalo, pero no se les hacía nada, ¿no? Que era lo que nosotros protestábamos. Entonces, en cierta manera, pues el ayuntamiento quería acabar con aquello, ¿El ¿no? Chato? Oye, ¿Significó Chato. algo el Chato, la Plaza del Machete en todo mucho, esto? El Chato mucho. ¿Qué significaba? El sol y Era sentarse al aire libre. La playa de de Casco Gasteiz, Viejo. ¿no? La Gasteiz tropical tenía su playa, que era el Chato, ¿no? En la Plaza del Machete. Estamos como los abuelos cebolletas. Sí. Tú porque nos metes ahí nos picas, ¿no?
Pero ¿creéis que esto tiene un capítulo importante en la historia de Vitoria-Gasteiz y que el capítulo actual no tiene? No se parece en nada, eso para empezar, pero no se le puede dedicar tanta página como se le puede dedicar a este capítulo, el capítulo actual, la juventud actual, el casco viejo actual, los grupos actuales. Ahí está Gary también relacionándose con ellos, con los jóvenes, con los grupos, con la música actualmente también. Hombre, yo veo, por ejemplo, el casco viejo hoy en día fatal en Vitoria. O sea, no ocurre en ninguna parte de Euskadi, ni en Bilbao, ni en Donosti, ni en Pamplona. O sea, el casco viejo de Vitoria se ha quedado súper degradado, está hecho un Cristo, han rehabilitado unas casas que no sé para qué, no tiene nada de vida, está... Vamos, entonces era muy cutre, porque era cutre y solo para esto. Pero es que han rehabilitado unas casas y tal, ¿para qué? Si sigue sin tener vida. El casco viejo de Vitoria está muy dejado. Tú vas a Bilbao, vas a Donosti, Bilbao ha sufrido las inundaciones, vete ahora a ver cómo está. Vete a Pamplona incluso cómo está. O sea, no tiene nada que ver, no hay vida en el casco viejo. Los bares siguen siendo bares pequeñitos, no se puede hacer, en un bar pequeñito no puedes hacer, los accesos no son nada buenos. Es que no hay nada. Se está dejando, sí, mucho catedral, como si eso fuera la panacea, ¿no? Que no sé hasta qué medida lo es, pero lo que sí es cierto es que una ciudad necesita su casco viejo. Necesita, porque es donde surgen las cosas, y además está en el centro, ¿no? Pero yo creo que hay intereses de que no sea. A la rehabilitación de la década de los 80, este movimiento, esta juventud le molesta. Porque en la década de los 80 se comienza también a rehabilitar profundamente el casco viejo respecto a principalmente lo que es meter agua y otros servicios. Se levanta el casco viejo entero y el chato también. Era una rehabilitación continua. Yo me acuerdo una vez que entró una moto en el Rosa porque estaba abierto todo el suelo y había la típica tabla para entrar a acceder, y uno con una moto entró dentro del Rosa, ¿no? O sea, te quiero decir que yo era... molestabais, en algunos sitios molestabais, por ejemplo lo del chato fue muy criticado, nos quieren quitar de aquí porque quieren rehabilitar esto. Hombre, es que lo que pasa es que no sé cómo decirte, empezó la posta, podríamos decir empieza uno, pero claro, todo el mundo quiere montar un bar, todo el mundo tal, o sea, la juventud y el boom demográfico, pues entonces la gente empieza, y entonces lo que era uno es normal, yo comprendo, o sea, también tienes que comprender a los vecinos, y además lo que dices, sin nada de insonorización, o sea, tú tampoco te puedes poner en plan salvaje a destrozar la vida, porque eso destroza la vida a la gente, de los nervios y todo, simplemente porque tú quieres tener un bar, vamos, te quiero decir. Entonces hay que conjugar las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se llegó a un punto también en el que y además teníamos más bares por habitante que en ninguna otra parte. O sea, yo pienso que... Si es que veis a la mañana y veis a la tarde y veis a la noche... Mira, yo te digo una anécdota. Vino un grupo alemán al Gasteche, y no te creas que eran... Operación Triunfo, o sea, eran hardcore, tal, lo que se llamaba. 20 años los tíos alucinaban, esto era en los años 80 y tantos, alucinaban de los bares lo alta que estaba la música, pero no me refiero, claro, a las 12 de la noche o a las 11, sino a la 1 del mediodía, o sea, y con niños y viejos por allí, y todo tan alto. O sea, no hemos tenido cultura. Los países más ruidosos son España y Japón, o sea, bueno, ya sabéis que ahora ha salido una asociación de rockeros con daños auditivos. Entonces, están Neil Young, Pete Townshend, el de los Who, ha donado $8,000, y ahora una de sus propuestas es repartir tapones en los conciertos. Te quiero decir que es que esto es como un péndulo. Has alucinado mucho, $8,000. Bueno, joder, tío, menos es nada, ¿no? Pero esas cosas tienen que ser así, Elena. O sea, pero yo creo que, no sé, por ponerte un ejemplo, presentando un disco mío en solitario, me encontré con un periodista de entonces Radio Cadena. Me acuerdo que fuimos los ertzainas a su programa y nos expulsaron. Sí, Luis Ángel García. Nos expulsaron. Y vino a la presentación de un disco mío. Y me dice, joder, Gary, y tal. Yo le vi y tal, y digo, ay, pues ¿este qué hace aquí? Y me dice, joder, Gary,
hostia, es que grupos como aquella época ya no hay. Ya ahora son todos unos maricones, me dijo, unos maricones, ya nada, no, es que no hay vida. Y es un poco eso, la realidad es eso, ¿no? Joder, sí que nos pasábamos, montábamos, pero es que era vital, era la vitalidad, era así, había que expresarla así. A mí me parece, Gaby, que... Es que hoy en día, como vamos todo a lo políticamente correcto, todo tiene que ser correcto. Pues no, porque tiene que ser correcto. No Con tan 18 correcto, años no tienes por qué ser correcto. No tan correcto, vete al casco viejo, quiere decir que gente que vive en el casco viejo, vamos, pero no gente tampoco tan mayor, porque yo sé que Cibeles tiene unas broncas, por ejemplo, con chavales que se ponen a mear, que se ponen a dar voces a las 4 de la mañana y que sales y les dices algo y los tíos encima te quieren pegar, lo que sea, de que decir que es que, bueno, hay que conjugar, joder, una cosa con la otra. Yo tengo la teoría de que lo que pasa es que para que surja la creatividad, tanto en la música como en la cultura, como en la vida también, ¿no? Es necesario espacios de libertad, ¿no? Y espacios de libertad en sentido amplio de la palabra. Y nosotros aquí conseguimos tener un espacio de libertad y surgió la creatividad, y de hecho por eso se están haciendo programas como hoy aquí, después de 20 años o más de aquello, porque de ahí surgió muchas cosas que luego han tenido a nivel cultural para mí un impacto importantísimo y una influencia importantísima en lo que ha venido después. Y eso porque se consiguió, porque solo desde la rebeldía y desde la libertad es capaz de surgir la creatividad de las cosas. Es que si no es manera. La institución por mucho que haga. Ya, pero hablando un poco del tema este de los locales, perdona un momento, te digo, o sea, hay una tendencia, bueno, yo siempre además tuve el sueño de montar un local en las afueras de las ciudades, que es la tendencia que hay ahora también. ¿Entiendes? En Madrid y tal están haciendo ya en los polígonos y en los sitios así para no molestar, o sea, y esos son espacios de libertad también. Entonces, bueno, las cosas cambian mucho y también pues se pueden poner incluso autobuses igual que está... Bueno, no tenemos la exclusiva, ¿no? Claro, pero ten en cuenta una cosa, que es que antes en los polígonos industriales no se podían poner bares porque no se podía servir alcohol. Y ahora resulta que sí, porque ahora te vas a Judizmendi y hay un restaurante, o sea, Judizmendi, hay que decir a Jundiz, y hay un restaurante, etcétera, etcétera. Quiero decir que las cosas van cambiando. Sí, pero el rock and roll siempre, por ejemplo, en Vitoria tenemos el Gel Dorado, creo que también tienen problemas con el ayuntamiento. Quiero decir que siempre, es que eso, no sé, a mí me molestan otras cosas también. A mí me molesta la actitud del ayuntamiento de Cuerda, del ayuntamiento de ahora del Alonso. Esas actitudes también me molestan en muchos aspectos, ¿no? Me molestan mogollón, porque me parece que al final han creado una ciudad, pues que yo no soy vitoriano, Juan, perdona que tú eres vitoriano, no. Pero pues casi me siento también vitoriano, no sé cómo eres decirlo, vitoriano, ¿no? De adopción ya, sí, claro, casi, ¿no? Claro, entonces sí. digo, joder, me fastidia mogollón tener una ciudad como la que tenemos, macho. ¿Qué es lo que está mal? Joder, para mí esto es un desastre. Es un desastre. Si vamos a las grandes obras de los grandes barrios, pues ya flipo, yo no entiendo. Y no entiendo cómo hay mucha gente también que está de acuerdo con todo eso. Yo es que alucino. ¿Pero qué me estás hablando? ¿De centros comerciales, Gary? ¿De qué? No, de el Aqua. Estoy hablando del Aqua. Esto que están haciendo aquí también. Hay Salburúas. ¿A dónde vamos? ¿Pero qué es esto? Y el centro, y luego el casco viejo, hecho una mierda. Dándole una pomposía de la hostia a la catedral. Macho. Ahora, sí creo que no hay, así como en esa ciudad pacata que ha dicho antes Juan, hubo una respuesta en un momento concreto, que hoy en día, 20 años después o más, seguimos charlando de ello. Hoy en día no hay respuesta. Claro, eso ¿a quién le toca responder? Bueno, hay algunas respuestas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, gente de Gasteche, o ahora mismo lo que la gente que está alrededor de la plataforma SAO, sí que hay respuestas. No son tan llamativas. No son tan llamativas. Por ejemplo, Gasteche Segura, fíjate, fueron miles de personas. Pero que te quiero decir que este año, sí. Y eso fue una respuesta interesante. El día que está en el control tenía un palco para verlo. Sí. Desde casa lo veía. Que te quiero decir que piensas que a lo mejor el movimiento de radios libres o de Gasteches y tal, como que es de los años 80, pero no, porque ahora hay tantos o más. Sigue habiendo muchas de las radios libres que había y hay otras. Empezó en los años 80, ¿no? Bien, no, pero quiero decirte que hay gente que piensa que era un movimiento de los años 80 y como que han quedado residuales pues a la vez y tal, no, pero hay muchísimas radios libres y muchísimos gasteches que sigue habiendo, pues que ahora hay gasteches que tienen hasta casi sellos discográficos si te descuidas, ¿no? O sea que no...
¿Perdura algo más, aparte del Gaztetxe? Perdura aquello? todo, quiero decir, o sea, es que en los 80, y no solo los 80, porque de los 80, claro, los 80 no nacieron de la nada, pienso que lo que hay ahora es fruto también de lo que hubo, ¿no? O sea, es así, es así, entonces... Bueno, vosotros sabréis mejor, pero la diferencia en la música me parece obvia, ¿no? Mira, Fermín Muguruza dice una cosa, ¿no? Que el rock radical vasco tiene una influencia en toda Latinoamérica superior al punk británico. Es verdad. Y de todas formas te metes en páginas web de latinoamericanas y tal, y la referencia a, bueno, Escorbuto, La Polla... Sí. Son claro, ten en cuenta que eran las canciones en castellano. Míticos. Yo me extrañó mucho, pero viajando por Perú o por otros lugares, que dices, coño, te encuentras un puestecito de estos que ellos venden los casetes, pues piratas y tal, ¿no? Que la piratería en Latinoamérica habría que hablar, porque eso es mucho más viejo que aquí, que el Tom Manta, ¿no? Pero era en casete. Y oye, veías toda la discografía de la Polla Record, por ejemplo. Coño, aquí algo. Había una especie de línea de intercambio por debajo de las multinacionales y por debajo de las músicas de las grandes audiencias, pero que estaba ahí, y que funcionaba. Y había muchos grupos que salían en Latinoamérica que influían, y todo el mundo te conocía a Potato. Yo me acuerdo, por ejemplo, estar en Livingston, en Guatemala, y es que allí en los bares te ponían a Potato todo el día. O sea, era una cosa, ¿por qué? Porque era un reggae que les funcionaba muy bien, porque era en su lengua, ¿no? Fundamentalmente yo creo que era por eso, y porque luego el mensaje vital, político, como decía antes, con muchas comillas, les llegaba muy... Había una identificación con aquello, ¿no? ¿Cuándo comienza vuestro declive? Digamos que nos hemos hecho mayores, ¿no? Eso del declive, no sé. ¿A cuál te refieres? ¿Al personal? Es que, exactamente, claro, ¿qué? ¿Te pongo chato? ¿Cómo que declive? Joder. Os lo vuelvo a preguntar, ¿cuándo empieza vuestro declive? Qué cabrón. Yo lo he tenido, pero claro, yo pregunto, no cuento el mío. Yo creo que ese tipo de sectas, entre comillas, o llámale como quieras, pues claro, con la evolución se van las cosas diluyendo y cada uno... Pero yo creo que lo positivo es que hoy cosas que vemos hoy también son producto de todos esos movimientos, ¿no? Yo creo que hoy en día a nivel musical, por ejemplo, joder, pues en Vitoria, por ejemplo, el tener una sala como es El Dorado, que es, oye, gente que viene un poco también de ahí, de esas herencias, se monta un sitio más alternativo, con una programación fantástica, con grupos que no suenan prácticamente en las radios, ¿no? Pero con un nivel de calidad y un nivel de criterio, sobre todo, joder, y súper importante, ¿no? Y yo creo que esas cosas son las... Garita una india no me ha respondido. No, pero y tienes, por ejemplo, él ha hablado de Gel Dorado, pero tienes el Festival de la Esquena, el festival que lleva, pues eso, desde el 2002, y la sala del 2000 programando, pues fíjate, hace muy poco estuvo aquí John Cale. John Cale es la mano izquierda de la Velvet Underground, o sea, uno de los grupos seminales que se dice, ¿no?, del rock y del punk rock. El mismo festival, nos lo comentaba el que lo monta, ese mismo festival hace 10 años no se hubiera podido montar, pero como se han dado cuenta los ayuntamientos que el rock genera beneficios y que es una industria muy potente que mueve mucho dinero, pues aparte de ello, lo que ellos se pensaban que eran unos desarrapados o unos melenudos o lo que sea y tal, no, que es una de las industrias más potentes y que genera más dinero. Y entonces pues es posible ahora que haya un festival en Vitoria que está, no te digo patrocinado, pero al 100% ni nada de eso, pero sí que tiene ciertos patrocinios de las instituciones, ¿no? Juan, Elena tampoco me ha respondido. Pues yo voy a ir un poco en la línea de ellos dos también, ¿eh? Yo creo que todo el o sea, mundo, no habéis tenido declive. Si tú eres un quién es quién de la gente que ahora mismo es algo en la cultura de la ciudad de Gasteiz, tanto de la pintura como del cómic, como de la música y de otras actividades, vamos a decir, teatro, por ejemplo, no sabía que se me olvidaba alguna importante. Claro, no ha habido ningún es declive. gente que participó muy directamente de aquel movimiento cultural, vital, político de los 80, ¿no?
Yo creo que es así, si haríamos un quién es quién nos íbamos a alucinar. Tienes a Mauro en Trialgo. Tienes un Mauro en Trialgo que está hasta de tertuliano, ¿no? En Madrid y hace de todo. En el mundo del teatro, todo el tema de los ñaque, todo el movimiento que ha surgido a partir de Valle Semanita. Tienes a Carra Alejalde. Tiene su origen en la movida de abajo Ulloa, que está haciendo ahora un videoclip de su tagar. No ha habido declive, por lo tanto. Yo creo, y otra cosa, ya ponerme un poco triste, un poco serio, es que me estáis porque sí que creo que hubo un cierto declive, y hay que decirlo, es que todo lo que fue sube por baja. todo el tema de las drogas, de la heroína, mucha gente se quedó por el camino, también el SIDA pegó muy fuerte, muchos amigos murieron, y eso desde luego sí que yo lo considero un declive, ¿no? Pero al otro nivel yo estoy con lo que dicen Elena y Gaby y Gary, somos, ahora Vitoria es también parte de lo que fuimos nosotros en aquella época. Fueron momentos complicados, muy duros. Me imagino que... Hombre, era los 80 una crisis económica aquí del carajo, ¿eh? O sea, estaban las cosas mucho peor que ahora. Hombre, imagínate lo que pasó en la margen izquierda, en aquella época. Euskalduna, o sea, que eran como motores en Euskadi, ¿no? Como cosas intocables, ¿no? Y mira... Y la pérdida de amigos fue una realidad evidente. El recuerdo, por ejemplo, de el SIDA, ¿cuándo aparece? Juan, ¿tenéis así alguna referencia en el tiempo? 86 más o menos. 86. Fue tremendo, lo del SIDA, claro. Llegó así muy de repente, había muy poca información. Desde algunos grupos gays y del SIDA, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también algunos lo han recogido, hablan de un genocidio, ¿no? Realmente porque al principio, claro, es que no se dio información, no se dio atención médica suficiente a la gente, porque se les discriminaba por ser de lo que luego se llamó grupos de factores de riesgo, ¿no? O sea, los gays, los heroinómanos, no hubo una atención adecuada con ellos. Con la mayoría de la gente, eran gente pobre, ¿eh? Y en ese sentido las instituciones sanitarias y el gobierno tienen una responsabilidad con lo que pasó ahí en ese momento también, ¿no? Que es una cosa que no se dice mucho y que en otros lugares como Estados Unidos y en Europa que lo tuvieron muy en cuenta. Y todas las comisiones anti-SIDA, los movimientos anti-SIDA, surge también un poco como respuesta a la dejación que había por parte de las instituciones sanitarias a la hora de afrontar el problema, ¿eh? Bueno, pues entramos en recta final. Y ahora, Elena, pues nuestros hijos, los tuyos, los de Gary, los de Juan, de momento no, pues los mira, míos... Hablando de los hijos, pues los hijos ahora escuchan a los hijos nuestros, quiero decirte, vamos a ver. Por ejemplo, mi hija escucha ahora a Caótico, que es, podríamos decir, hijo espiritual de la Polla Record, porque Caótico las letras se las hace hijos Evaristo, hijos directos, ¿entiendes? O sea, no sé cómo decirte, es muy pequeñito todavía, ¿no, Gani? La mía es muy pequeña, sí. En ese sentido y siguen escuchando Ertzaina. Y siguen y empiezan a conocer a los grupos que había en esa época. Yo los pocos días que salgo de marcha todavía soy Ertzainak. Dices, bueno, sí, pues si pincha Ertzainas era porque a los de ahora también les gusta. Hay un cierto revival, ¿no? Porque todo es cíclico en la música. Bueno, en la música y en arte en general todo es cíclico. Entonces, ahora estamos viviendo una época otra vez de todo ese revival, ¿no? Desde en Inglaterra lo mismo, en España, Francia, en todas partes, ¿no? Pero aquello tampoco fue una maravilla, tampoco podemos hacer un mito de aquello, ¿no? Gary tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a ti no te gusta, por ejemplo, cuando la gente dice... Bueno, es bonito por una parte, ¿no? Pero si no se avanza y no se intenta crear ahora mismo, pues quedarse con el pasado, aquello sí que fue, eso tampoco te gusta, ¿no, Gary? Yo, a nivel personal, un poco por cerrar un poco ya esto, a nivel personal, sobre todo, me ha servido estos últimos 2 años o 3 años para cerrar capítulo de todo aquello. ¿Por qué? Porque como hemos empezado, ¿no? Se vivió tan rápido, no disfrutamos nada. Yo prácticamente todos esos años, más de una década, las tengo en una nube, o sea, no me acuerdo muy bien, todo es inconexo, todo esto, ¿no? Sensaciones, sentimientos, emociones para arriba, para abajo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces, un poco estos 2 últimos años sí he conseguido cerrar capítulo de una manera un poco curiosa, ¿no? Y que me sienta bien.
y entonces ya lo miro todo eso con una perspectiva más positiva. Tenía una carga demasiado, no voy a decir negativa, pero igual demasiado peso, ¿no? Entonces hoy en día lo veo mucho mejor, ¿no? Con una perspectiva mucho más optimista y más... Es que los grupos tienen una responsabilidad que no la quieren, ¿entiendes? No sé cómo decirte. Muchas veces la gente piensa que los músicos tienen que ser santos, tienen que ser no sé qué, y tienen que ser mejores que el resto de las personas. O sea, al músico se le pide, entonces yo lo digo por Gary, no lo digo por Gary, por otra gente, no, que ellos como que representaban algo, ¿no? Yo sé de Baristo, pues que se ha estado durante montones de años al bajar del escenario, pues como otra hora más hablando con la gente que viene y te dice, incluso te increpa, o incluso, de que aquello no era tan maravilloso, o que incluso la gente te increpa y te dice, ¿y tú por qué haces esto o dejas de hacer lo otro? O sea, como que por ejemplo, los músicos no pueden mejorar, si todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Y si se puede comprar una casa mejor, un coche mejor, no, el músico tiene que tal, no, si ya se ha vendido o tal. Te quiero decir que hay como una especie de doble moral y le quieres como que el músico esté en una especie de altar y entonces eso también, por eso les crea también todos esos problemas, ¿no? ¿Qué respuesta? No sé, es complicado trasladar el caso actual al de entonces, ¿no? Pero los precios de la vivienda, la situación de la vivienda actualmente es algo que a los jóvenes creo que les marca, y a los no tan jóvenes también el futuro. No sé, por aquel entonces, ¿cuál habría sido la respuesta ante un problema social como ese? Empezó un movimiento de ocupación importante también en Euskal Herria, a cuenta de aquello. Eso que no estaba tan mal como ahora, pero también era difícil hacer una vivienda en aquel entonces. Y por ejemplo hubo mucha gente en Guipúzcoa sobre todo y en Navarra que se fueron a vivir a pueblos abandonados. Mucha gente, y que también participaba de alguna manera de esta movida, con la gente de la CABE, pero también de otros pueblos, Zapatari, y ahí empezó un poco también, no solo el movimiento de gasteches, o sea, de ocupar locales para hacer actividades culturales, musicales, sino también para vivir. Pero ahora el joven no pasa mucho más que vosotros por el aro. Pues no lo sé. A mí no me gusta hablar en esos términos, la verdad. Asume el sistema en general, Yo sé que es complicado y que hay que generalizar. Eran momentos muy diferentes. Tú ten en cuenta que el 83 que estábamos hablando es que Franco se acababa de morir. Quiero decir que la dictadura acababa de terminar. O sea, ahora estamos en otro momento de la historia. Entonces, pues bueno, la gente responde también a las condiciones que hay, ¿no? En el país. Es diferente, o sea, te digo, nunca se vuelve al mismo sitio, ¿no? Entonces, pues los jóvenes pues tienen que pasar por muchos aros también. Y nosotros también pasamos por muchos aros. O sea, te quiero decir, lo que él, por ejemplo, comentaba, nosotros pasamos por muchos aros, por ejemplo, el de las drogas. Que muchas veces la droga, no sé cómo decirte, casi te veías metido en ella porque todo el mundo se drogaba. Te quiero decir, ahora eso es una cosa que está mucho más en cuestión. Pues es como lo de fumar. Ahora hay más información. Es como también. Lo de fumar, te quiero decir, ahora mismo ya fuma mucha menos gente. Teníamos que probar todo, teníamos que ir a saco con todo, al 1000%, porque era lo que teníamos que vivir todo eso y sacar conclusiones rápido de todo. Hoy en día quizás no les haga falta todo eso, sino que tienen otra información, porque ya lo llevan en los genes y ya lo han aprendido. De todas maneras, coges hoy en cualquier ámbito artístico, coges a los chavales lo que están haciendo y te quitas la chapela. No sé, a mí todo esto me ha sonado un poco abuelos y abuelas cebolletas. No sé qué tal habrá quedado, pero a mí me ha sonado a eso. Sí, bueno, pues ahora... Porque casi estamos hablando... Pues estás equivocado, ya lo sentimos mucho. Cierra ya, que eso es, que salga de esta sala. Casi estamos hablando de cuando Jorge Valdano jugaba en el Deportivo Alavés. Pero este es un capítulo, desde luego, que merece un programa, 2 libros, y que se indague en él para aprender lo que fue aquel momento histórico, momento cultural, momento también relacionado con lo juvenil, un momento único que solo se vivió en aquel momento. Igual no podrá ser, pero podrá ser parecido en un futuro. Pues a los 3, Elena López Aguirre, Gary, Juan Ibarrondo, la charla ha sido una gozada, de verdad, os lo digo, a los 3, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Soy badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin, ziurazki gaia erabat ezberdina izango da. Ordura arte, aio.